Amiga chula, ya estoy aquí lista. Ya nada más es cuestión de que, no sé si ya te apareció la invitación, el retraso, ¿verdad? Ay, es que esto de las tecnologías nos tiene un poquito luego estresadas, porque bueno, nunca falta alguna falla en, en, en pues en esto, ¿verdad? Muy contenta que ya pudimos estar con ustedes aquí transmitiendo. Yo con una invitada, además amiga, que para mí es un honor que nos acompañes en este tu espacio, amiga, Sistema Penal Acusatorio y Oral, Capacitación Puebla. Agradecemos a nuestro director Eric Vázquez que nos brinda esta página para transmitir pues toda esta inquietud de conocimientos y empezar a contagiar a todos nuestros seguidores con estos temas tan relevantes, ¿sí? Me voy a dar aquí a la tarea de compartir y leer un poquito de los saludos de las personas que nos están haciendo favor de visualizarnos, ¿sí? Antes de presentar a nuestra ponente, pues bueno, aquí voy a comenzar con algunos saludos. Igual si nos pueden comentar si se escucha bien el audio, la imagen, si todo está en orden, se los voy a agradecer mucho. Agradecemos a Catalina Romero que nos está siguiendo. Muchas gracias, Catalina. Felipe Ángeles, saludos. Gracias, Felipe. José Luis Feliciano, muchísimas gracias. Saludos hasta Ciudad de México. Santiago Holguín, muchísimas gracias. Un fuerte saludo a Nuevo León. Ezequiel de la Cruz, Víctor Ruiz. Si me pueden comentar si el audio se escucha bien, por favor, se los voy a agradecer mucho. Edgar, muchísimas gracias. Ya nos confirman que el audio bien. Ivette, muchísimas gracias que nos estás apoyando, siguiéndonos. Gabriel, muchísimas gracias, siempre apoyándonos. También Gabriel Luna, un fuerte abrazo. Ángel, muchísimas gracias. Feldino Ramírez, muchísimas gracias. Nuevamente saludos a Ciudad de México. A ver, ¿dónde están? De acá, de mi querida amiga de Chiapas. No puede quedarse gente que no me le esté apoyando de allá. Y oigan, también de Michoacán, por favor, no me dejen sola. Angie, eso es todo. Gracias, hermosa. Te mando un abrazote. Gabriel, gracias. Muchísimas gracias, Angie. Nos confirma que se escucha muy bien. Saludos desde Puebla, mi, claro que sí. José García, muchísimas gracias que nos estás apoyando en sintonizarnos. Teo, saludos hasta Hidalgo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar 3 saludos más y para iniciar. A Martín, saludos hasta Tlaxcala. Emilio, saludos a Pachuca. Yusef, saludos hasta Veracruz, Orizaba. Pues muchísimas gracias, queridos seguidores, queridos amigos. Vamos a comenzar a presentar a esta gran amiga, Almita. Almita, muchísimas gracias, te reitero, esta es tu casa. Gracias por aceptar esta invitación. Sí, voy a darme a la tarea de decir un poquito de la síntesis de nuestra gran ponente, porque créanme que es alguien admirable, tiene muchísimo que podemos aprenderle. Su nombre completo es Alma Yesenia Peña, ¿sí? Eh, ella, pues es maestra que ha dedicado sus últimos años de estudio a especializarse en temas sobre pruebas, seguridad, proceso penal. Es especialista en obtención, acción, proceso, ¿sí? Valoración de la prueba por la Universidad de Salamanca, España, y máster en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España, y Universitat degli Studi de Genova, Italia, de donde se graduó con la tesis titulada Errores epistemológicos en el estándar de prueba de la actuación policial en flagrancia. Cuenta con estudios sobre la investigación de delitos graves impartidos por la Policía Nacional de la República de Corea. Estudio también
sobre el diplomado para mandos de derechos humanos, principios humanitarios, impartido por la Policía Federal del Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿sí? También cuenta con diversas certificaciones, siendo las más relevantes respecto a todos los perfiles, ¿sí? Policías, ambas han sido avaladas por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, ¿sí? Y las certificaciones en destrezas de litigación y contrainterrogatorio avanzado, emitidos por la California Western School of Law en San Diego, California. Y bueno, también tiene la maestra Peña, fungió como creadora del área político-criminal en la Procuraduría General de la República, Delegación Chiapas, y también como titular de enlace jurídico de la División de Gendarmería en México. Cuenta con diversas publicaciones, entre las más relevantes, voy a citar las siguientes: contribución en la elaboración de los protocolos nacionales de actuación de primer respondiente, policía con capacidades, seguridad procesal, traslados, guía nacional de cadena de custodia, instrumentos normativos y operativos para operadores del sistema de justicia penal en México, de observancia obligatoria y derivados del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todos publicados en el Diario Oficial de la Federación en el año de 2014 y vigentes a la fecha. También tiene el artículo intitulado La importancia de los protocolos nacionales de actuación del primer respondiente y del policía con capacidades para procesar el lugar de la intervención en la investigación de los delitos, publicado en la Agenda Penal Básica del Litigante en el año de 2017. Y también cuenta con este artículo bastante interesante que es ¿por qué un operador del sistema de justicia penal debe estudiar psicología del testimonio? Fue publicado en Anáhuac Global Review en el año de 2017 también, y este es modalidad electrónica. Muchísimas gracias, querida amiga. De verdad que para mí es un gran honor que nos acompañes a esta tu casa, ¿sí? También, pues quiero decirles que la maestra Peña nos va a hablar sobre el tema de análisis de la violación a principios humanitarios en las detenciones arbitrarias. Muchísimas gracias, bienvenida. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en Facebook Live a través de pues la página, de todas las redes sociales de Helen y a través de Abocacil también. Quisiera iniciar dando un agradecimiento a Helen por la amistad, por la invitación para poder estar aquí platicando con ustedes esta noche, y pues también a todas las personas que nos acompañan, que ya vi por aquí que hay quórum, ¿por qué no? Y sobre todo, pues bueno, entre semana, de noche, y que quieran que estemos aquí charlando juntos de temas interesantes respecto de las detenciones, pues bueno, es para mí una pasión y todo un placer. Si a ustedes les parece bien, lo que nosotras proponemos como metodología para trabajar esta noche es que me permitan ocupar unos primeros minutos como una fase expositiva, y para que yo me pueda concentrar, ¿no? Aquí dando unos puntos con ustedes, Helen me ayudaría a concentrar, a identificar ciertas preguntas o comentarios que ustedes hagan a través de Facebook, y al final, pues ella me cuenta cuáles son las inquietudes e intentaremos darles respuesta, ¿no? Hacer comentarios consecuentes respecto de ello. Así que, pues bueno, si eso les parece bien, tengo aquí también una presentación que quiero compartir con ustedes y que aquí está. Miren, tenemos un poco de variación en el tema, pero la finalidad es hablar, analizar juntos, primeramente, establecer cuáles son los principios aplicativos a los temas de las detenciones.
Y una vez establecidos estos principios, entrar a un análisis, a una crítica, porque de ahí podríamos distinguir dos variantes. Una es si tenemos una detención legal y acorde, y otra, pues si no, si estamos ya incurriendo, nos plasmamos en el escenario de tener una detención arbitraria. Y por eso, pues bueno, básicamente el tema lo decidí así, análisis de principios en torno a las detenciones arbitrarias, ¿vale? Ahora, a lo largo de esta, digo a lo largo de esta participación, pero no prometo no quitarles mucho tiempo, sino hacer algo corto y puntual que sea muy dinámico para ustedes. Utilizaré bibliografía jurídica dividida en dos grandes apartados. Una es de derecho convencional y la otra es de derecho no convencional. Evidentemente que este material, pues más adelante se los podemos compartir para que ustedes entonces ya aquí con calmita vayan consultando toda esa bibliografía, porque pues no tendría en este momento ningún sentido en entrar al listado, ¿no? Y al nombre de todas ellas, pero solamente por hacer una mención, por ejemplo, en lo convencional, claro que he ocupado la consulta en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, además del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición de personas, entre muchos otros. Y principalmente a mí, saben, cuando he platicado acerca de este tema, luego suelen preguntarme que, pues a dónde, no sé si a ustedes les pasa, luego es un poco difícil encontrar bibliografía de temas policiales o de temas de detención, por ejemplo. Y hay un manual que a mí me fascina y digo que es la cabecera para los que nos dedicamos o nos apasiona a charlar sobre este tema, que es un manual y justamente, fíjense que se titula de los principios humanitarios, pero ese se llama de los principios humanitarios aplicativos para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y es de editorial CICR. ¿A qué me refiero con CICR? Es el Comité Internacional de la Cruz Roja, ya que ellos, bueno, he tenido la fortuna también de recibir capacitación de parte de ellos. Bueno, son unos buenazos en estos temas aplicativos de seguridad, no solo pública, sino seguridad interior y sin duda de temas sobre el uso de la fuerza, ¿vale? Ahora bien, justo porque en este tema y de la bibliografía que estoy citando, mucha es internacional, me interesa mucho partir con una aclaración con ustedes, hacer un punto de partida, porque fíjense que si analizan vocablo, glosario de México, pues yo sé que al tema de cuando una autoridad o una persona, por ejemplo, priva legalmente, ojo, priva legalmente de la libertad a una persona, por ejemplo, por la comisión de cierta conducta, en México le llamamos detención. Sin embargo, cuidado, en otros países tenemos un glosario distinto. Y esto es así, si me acompañan a observar la parte naranja de esta división, de este diagrama, la primera clasificación que tenemos es de persona arrestada. Seguro ustedes, si viven en otro país, estaba leyendo un poco que tenemos a personas de Perú, de Colombia, o simplemente si consultan bibliografía de otro país, bueno, es más, todos hemos visto Netflix o alguna película en la cual propiamente detienen a alguien, ustedes seguro han escuchado que la expresión es arresto. Esa persona está bajo arresto. Y esto es así porque fíjense que el glosario que tienen ahora en pantalla, yo lo he tomado de un título que es Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Ojo, dice a cualquier forma de detención. En tal virtud, por el concepto de persona arrestada, nosotros debemos de entender que es cuando a una persona propiamente se le detiene, se le priva de la libertad, producto de un acto de autoridad, ¿vale? Por otro lado, persona en detención aplica
otra vez a una persona, a un ciudadano, privarle de la libertad legalmente a través de un acto de autoridad, pero fíjense que hay una distinción entre el arresto y la detención, porque el arresto es un acto de la policía, por ejemplo, y su finalidad es poner a disposición inmediatamente después a esa persona ante la autoridad competente. Y en cambio, en esta bibliografía universal, por persona detenida, más bien será la calificativa de aquel ciudadano, aquella persona, cuando ya se le dictó una medida cautelar. Y ustedes observan ahí en el cuadrito del ejemplo que las opciones pueden ser que, por ejemplo, se le aplicó una prisión preventiva y miren que ahora va a empezar a aumentar más el número de estas personas, por lo que aumentó el catálogo de delitos para medidas cautelares, pues ya tendremos a más personas en este supuesto. También aplica, por ejemplo, para quien tiene un arresto domiciliario, circunstancias básicamente de medida cautelar. Y a diferencia de un arresto, una detención, una persona presa, pues bueno, será aquella que ya tiene dictada una sentencia en su contra y está compurgando la pena como tal. Si ustedes observan, la distinción entre todas estas es un elemento supra de un elemento post. ¿A qué me refiero? Si ustedes ubicaran en la imaginación una línea y tenemos a las etapas procesales, todo lo que es preprocesal se entiende para que la persona sea arrestada. Y a raíz de que es intraprocesal, la persona estará detenida. Y cuando es postprocesal, la persona será presa. Por eso hacemos estas distinciones de elementos supra o de las etapas que se viven en paralelo, ¿no? Respecto de esto. Ahora, es muy importante también aclarar que en todos los países existen básicamente tres formas o tres razones, más bien tres razones y tres orígenes del por qué a una persona se habría de detenerse. Y esto es porque, número uno, se tiene una noticia criminal y entonces el Ministerio Público o el fiscal inicia una carpeta de investigación, va incorporando elementos de prueba a su investigación hasta que de pronto tienen a la persona pues sospechosa, a quien quieren detener, ¿para qué? Para traer la audiencia y formular la imputación, ¿no? Entonces, esa primera opción que básicamente parte del punto de hacer investigación, fíjense que en otros países es la que más se ocupa. Y según la teoría, según la doctrina, esta debería de ser la más común. ¿Por qué? Pues porque estamos garantizando que el Estado está cumpliendo sus funciones, que los operadores cumplen sus funciones y todo lleva un orden. Sin embargo, en México esto no es así. Esta posibilidad ocupa el menor de posibilidades, el menor porcentaje. Y, perdón, y para un país como México, el mayor número de detenciones de una persona ocurre en detenciones flagrantes. La última vez que yo consulté un documento que a mí me gusta mucho, que se llama Hallazgos, que es de una ONG que hace investigaciones acerca de básicamente medir la eficiencia y eficacia de nuestro sistema de justicia penal en México. Fíjense que arrojaba una estadística del 51% de casos son detenciones en flagrancia. Eso, pues la verdad es que habla muy mal de nuestro país, porque habla de que solamente somos reactivos, que no tenemos un sistema de prevención, un sistema de investigación criminal. Ese es el verdadero mensaje que se está dando, ¿no? Y por el cual tendríamos, a lo mejor si ustedes quieren que hiciéramos un listado de tareas, pues este sería como ya uno de ellos, ¿no? Pero bueno, estaba marcando los escenarios de cuáles son los saques para poder privar de la libertad legalmente a una persona como acto de autoridad. Y en este esquema de actos flagrantes, pues dependiendo de la conducta, podríamos tener una segregación. ¿A qué me refiero con ello? Si la conducta que despliega esa persona únicamente es de una falta administrativa,
pues entonces, como muchos de ustedes saben, lo que procedería es sí arrestar a esa persona, pero ponerla a disposición de un juez cívico. Y en cambio, la otra vertiente que tenemos es cuando la conducta que representa ese ciudadano ya no clasifica como falta administrativa, sino como delito. Entonces, le pongo a disposición del Ministerio Público por tratarse de un delito. Claro que, pues todo esto con el grado de probabilidad que obliga el principio de presunción de inocencia a pensar, ¿no? A imaginar lo que está pasando en este momento. Entonces, establecido estos tres primeros saques, yo quiero contarles que los principios que a continuación analizaremos aplica para cualquiera de los tres escenarios. No importa si a una persona, por ejemplo, la detienen porque le ejecutan una orden de aprehensión o si la detienen por flagrancia. Y si esta flagrancia es para juez cívico o para fiscal, no importa. Para estos tres supuestos, aplican estos principios, ¿vale? Porque acuérdense que, pues bueno, aquí la gran tarea que tenemos es que, pues debemos de cumplirlo, sí o sí, ¿no? No hay opción. ¿Cuáles son esos principios que rigen a un arresto o a un arresto en el esquema de bibliografía internacional? El primero de ellos es el principio de legalidad. El segundo, principio de necesidad. El tercero, principio de proporcionalidad. Cuarto, principio de responsabilidad. Siguiente, prohibición de arresto arbitrario. Y el último, consecuencias para la práctica de aplicación de la ley. ¿Ok? Entonces, vamos a platicar, a exponer brevemente de qué trata cada uno de ellos. Respecto al principio de legalidad, básicamente si ustedes, las casi 400 personas que nos acompañan ahora en Facebook, no sé si la mayoría se dedique al estudio o a la práctica de temas de litigio o de temas policiales, como estos que a mí tanto me gustan, seguro hemos escuchado ese principio de legalidad en otras clases o con otras personas. Y es tal cual como nos lo han enseñado en otras materias. A mí me gusta esta frase que dice, aplicable, claro, sin duda, para el tema de las detenciones, ¿no? Nadie podrá ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. ¿Qué es lo que está diciendo? Que pues bueno, solamente, claro, quien cometa falta administrativa, quien cometa un delito, pues entonces podríamos detenerle. No podríamos, por ejemplo, en este caso decir, vamos a, cabe la facultad de una autoridad de seguridad detener a una persona que camine sobre la calle vestido de astronauta, porque eso no tiene principio de legalidad, ¿no? No está legislado como tal. Y fíjense que acá hago yo una crítica y claro que quedo pues dispuesta a que debatamos, analicemos. A mí me llama mucho la atención que ahora en tiempos de COVID, pues bueno, la verdad es que el gobierno, dependiendo la ciudad y dependiendo el estado, van implementando, yo digo, pues medidas desesperadas, ¿no? En ciertos lugares donde ya las personas, ahorita, pues a lo mejor ya no tanto, pero si ustedes recuerdan el año pasado, era tal cual así en algunas ciudades de nadie sale, toque de queda. Y si sales, te detienen. Seguro ustedes recordarán varios videos que por ahí se viralizaron porque una persona va caminando en la calle y no llevaba el cubrebocas, arrestado, ¿no? Detenido, como diríamos en México. Y esto a mí me parece muy interesante. De hecho, llegué a escuchar el pronunciamiento, ya saben, al estilo mañanera. De pronto salieron los presidentes municipales de algunas ciudades a dar un comunicado, a dar una conferencia matutina y a decir, a partir de mañana, 31 de febrero del año 2020, queda prohibido que la gente ande en la calle sin cubrebocas y sin las medidas, y aquel que no cumpla lo vamos a detener y lo vamos a poner a disposición. ¿Ok? No sé, cuéntenos si en la ciudad de ustedes pasó. En el estado donde yo nací sí pasó en algunas ciudades. Pero fíjense qué es lo interesante de esto, y hago una aclaración. No es para nada mi intención entrar a posturas políticas, sino estamos haciendo un análisis de principios humanitarios en torno a las detenciones.
Entonces, con este supuesto que yo estoy poniendo ahora, pregúntense ustedes, ¿dónde está el principio de legalidad? Y ustedes tendrían que responder, no hay principio de legalidad. Porque, ojo, no se legisla con mañaneras, no se legisla con conferencias en el radio o con conferencias en la tele. Entonces, el día de mañana puede salir quien sea a decir, yo quiero que a partir de pasado mañana pase tal cosa, pero ojo, esta disposición no vivió el camino legislativo adecuado. En tal virtud, si lo analizamos así y vean por qué los principios tienen este orden, porque todas aquellas personas que hayan sido detenidas por el supuesto que estoy ejemplificando ahora, pues claro que sufrieron una detención arbitraria, porque de inicio este supuesto no gozaba de principio de legalidad. Ahora, hago una declaración. Una vez cuando yo estaba criticando esto, un amigo mío es mexicano, pero él estaba conectado desde Suiza y él me contaba, ojo, en países, y hasta donde yo sé, en países como Reino Unido, Suiza, España, Holanda, o sea, evidentemente primer mundo y en Europa, ellos sí hicieron el camino legislativo adecuado para cambiar esta disposición de aquel que no use cubrebocas, entonces le vamos a detener, ¿vale? Hago esta distinción porque, bueno, no es lo mismo que ocurra este escenario que yo les decía al uno en la ciudad o en el pueblo de Parangaricutirimícuaro, en mi tierra natal, que en Ámsterdam, por ejemplo, ¿no? Cuidado con ello. Primer punto. Ahora, siguiente principio. Si hemos logrado afirmar que palomeamos el principio de legalidad, entonces ahora tendríamos que analizar el principio de necesidad. Y ustedes observen que el principio de necesidad responde a las preguntas ¿por qué? ¿En qué momento? ¿Y con qué? Y esto es muy importante porque fíjense que aquí iré ya trayendo a colación un poco de normatividad aplicable a México. Ustedes pueden consultar muchas cuestiones en el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente. Y fíjense que hay como un mapa mental a donde te va llevando paso a paso ahí para poder entender más fácil qué es las obligaciones que tiene un policía cuando está, por ejemplo, enfrente de una escena criminal y qué tiene que hacer. Y un poco les cuento, Helen, y a las personas que nos acompañan, he tenido la oportunidad de organizar algunos conversatorios en el cual convergen ciudadanos también y personas no solamente funcionarios de seguridad. Y justo nosotros teníamos un piloto en el cual se simulaba un homicidio y aquí en la escena se pasaba esto, ¿no? O sea, disparaban con arma de fuego a una persona, todo teatral, ¿no? Y entonces de un lado huía la persona que disparaba el arma y luego aquí se quedaba la víctima, pero no moría de inmediato, sino que se quedaba como malherida y estaba sangrando y eso. Y pues pregúntense ustedes ahorita, si soy un policía que voy solo o que nada más tengo a un acompañante, o binomios, como le llaman, eh, ¿qué tendría que hacer? ¿A qué me obliga en ese momento a actuar todos los principios, la ley, las reglas, los protocolos? Pues ojo, el paso número uno, y por eso estamos hablando ahora del principio de necesidad, es atender a la víctima, atender a las víctimas, no ir inmediatamente a perseguir a la persona que disparó el arma de fuego. Porque en este orden de prioridad, lo que prepondera siempre son los derechos de las víctimas. Y justamente vean cómo este principio de necesidad nos decía, tienes que responderte a las preguntas, ¿por qué le tengo que detener? ¿En qué momento le debo de detener? ¿Y con qué o cómo le voy a detener? Ante ese supuesto, tengo a una víctima que necesita ayuda, que si no le protejo, que se va a desangrar, que tengo que llamar a los servicios médicos, etcétera. O la dejo
que se desangre, que tenga más problemas, a ver, por amor a Dios, si algún vecino o alguien quiere llamar a la Cruz Roja, al 911, y entonces me salgo a perseguir a la persona que disparó. Pero justamente respondiendo al por qué, en qué momento, con qué y cómo, pues aquí el tema es que el Estado y la Fiscalía podrían implementar justamente, activar todos los engranajes de la investigación criminal para así detener a esa persona. Pero detenerla en qué momento, ¿vale? Porque en este momento es prioritaria la atención a la víctima y luego en otro momento y de otro modo, con otro impulso legal, buscaríamos a esa persona y llegaríamos a detenerle, ¿vale? Entonces, esto me parece muy importante comentarlo porque luego algunas personas exigen mucho y reclaman muchísimo, algunas critican la actuación policial cuando pues también hay cierto orden, ciertas prioridades del cómo se van a atender las distintas circunstancias, ¿no? Aparte también imagínense, ¿cuántos microsegundos está teniendo un policía para reaccionar y hacer la toma de decisión en este momento, ¿no? ¿Qué priorizas justamente? Una vez establecido este principio de necesidad, les invito a que platiquemos ahora del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad está relacionado al objetivo. Y les comparto también esta frase que a mí me gustó mucho. La gravedad de la infracción cometida debe de ser acorde a las consecuencias del arresto para el sospechoso. Y una vez más como preguntas clave, aquí hay dos. Podríamos preguntarnos, o sea, para dimensionar, acuérdense, este es principio de proporcionalidad. Entonces voy a medir la necesidad de detener a esa persona. Pregunta número 1, ¿cuál es el hecho? Y pregunta número 2, si tengo una justificación razonable. ¿Cómo sabré? Y aquí sí ya estamos entrando a terrenos más apasionantes para mí. ¿Cómo sabré si tengo una justificación razonable? Bueno, pues aquí se abre, Helen, y a las personas que nos acompañan, ese gran tema, mi favorito, y que como tú dijiste fue el de la tesis, que en México se conoce como niveles de contacto. Hago una aclaración. En todos los demás países, en la bibliografía internacional, se le puede denominar estándares de prueba para la actuación policial, porque básicamente te da esos niveles los cuales tenemos que ir elevando y tenemos que ir justificando para que un policía haga investigación sobre una persona o sobre objetos para entonces descubrir flagrancias, ¿vale? ¿A qué me refiero con ello? Con el típico ejemplo, o el típico escenario, perdón, de un retén policial, ¿no? O el otro caso también buenísimo de análisis es estos famosos arcos de seguridad en los aeropuertos, que seguro a ustedes de pronto les ha pasado que van con mucha prisa, de muy mal humor, con mucha gente o lo que quieran, y justo en ese momento les dicen, ¿qué cree? Usted se acaba de ganar el boleto ganador y pase para acá para una inspección. Bueno, pues todo eso es, les digo, este tema de fascinación mía, porque pues no es así nada más como de, a ver, Helen, véngase para acá, la inspeccionamos, a ver, Ana Espinosa, véngase por acá, Iván Martínez, o sea, no es por como los veo y por como quiero, sino porque tiene que haber una justificación de razonabilidad. Y que, bueno, pues no es producto propiamente eso de esta charla, pero luego si hay preguntas puedo atender un poco más al respecto o también podríamos en otro momento dedicar toda una sesión a hablar en particular de ese tema. Lo cierto es que respondiendo a las preguntas, ¿cuál es el hecho? Y justificando razonablemente sus niveles de contacto, entonces garantizamos y palomeamos una vez más ese principio de proporcionalidad. Y fíjense, hasta estos tres mencionados, principio de legalidad, principio de necesidad y principio de proporcionalidad, el reto no es menor. Si ustedes se ponen en los zapatos y se imaginan con un uniforme maravilloso de policía, la responsabilidad está bastante dura. Todas estas decisiones, insisto, se toman en microsegundos. Y pues por si esto no fuera poco, porque el reto fáctico es bastante elevado, pues bueno,
son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley quienes están en este supuesto, así que tenemos que sumar ahora otro principio, ahora vienen los principios, digamos, como coercitivos, porque entra el principio de responsabilidad. ¿A qué se refiere el principio de responsabilidad? Pues bueno, este principio tiene la finalidad de garantizar a la sociedad que sus policías o que sus, digo, en ámbito internacional, sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley van a asumir este rol con total responsabilidad, con profesionalismo. Y que, ojo, aún en el momento en el que estén arrestando a una persona, que le estén poniendo a disposición, así piensen ustedes, aunque sea una persona que causó un homicidio a 5, o sea, una persona que violó, que es más, un terrorista o a quien ustedes quieran, pues a esas personas detenidas se les tiene que cumplir, se les tiene que garantizar sus derechos humanos. Por eso, para el servidor público, el principio que le aplica es el de responsabilidad. ¿De qué me responsabilizo? De garantizar a ese detenido todos sus derechos humanos. Porque entonces, pues seguro, como toda la sociedad crítica hoy en día y a lo mejor pues muchos de nosotros también, eh, cuando esto no ocurre así, el efecto yéndome principal. Bueno, saben que también, aunque fuese una falta administrativa, pues llegas con el juez calificador y vaya, por eso le dicen juez calificador o juez cívico, porque califica las razones de ese arresto. Y cuando se trate de un asunto penal, iremos a una audiencia de control de legalidad de la detención para, pues justamente calificar, perdón, estos aspectos de detención. Y aquí es donde a mí me parece bastante lamentable que yo veo a muchos colegas, ¿no? A donde disfrutamos y presumimos en nuestras redes sociales decir, un éxito más, control ilegal de la detención, mi cliente está fuera. Maravilloso, ¿no? Y dices, ok, pues a lo mejor el abogado hizo muy buena participación en la audiencia y claro que para eso es, ¿no? Para ir a poner enfrente del juez de control todos los errores, justamente toda esta violación a los principios durante una detención y por supuesto, si todo esto falló, si en vez de palomita, palomita fuimos poniendo tache, tache, tache y todo se hizo mal, pues claro que el resultado será que la persona esté en libertad. Pero y ahora yo pregunto, ¿estamos cumpliendo entonces con el fin del sistema? O sea, de verdad me da mucha alegría que una persona que sí cometió un delito salga por una mala actuación policial, salga porque no se cumplieron estos principios, salga por alguna falta a la regla al principio. O sea, eso es como, creo que también adelantándome un poco, Helen, y a las personas que nos acompañan, creo que esa sería, eh, pues, el gran mensaje con el que me quedaría pensando, ¿no? O sea, no, esa persona no salió por ser inocente, no salió por no cometer la conducta. Ojo, salió por fallas de quienes operaron su detención. Y eso es bastante delicado, ¿no? Entonces, evidentemente que cuando una persona en detención o en arresto se le violentan estos principios, se le violentan los derechos humanos, el efecto que tiene, ya lo he dicho, es que salga en libertad, aunque luego se siga investigando su caso, pero ojo, recientemente en México, por ejemplo, nosotros tuvimos la publicación de la Ley Nacional del Registro de Detención, y en esta ley, en sus últimos capítulos, en sus últimos artículos, habla de la responsabilidad para los policías que cometen estas violaciones a los principios, que cometen detenciones arbitrarias. Y ya empieza a ser más duro el mecanismo por el cual van pues abriéndose investigaciones en las unidades de asuntos internos de las policías para pues definir si efectivamente mi policía cometió una conducta indebida, entonces que tenga un castigo. Así que ojo aquí porque se abren, derivado de estas violaciones a los principios humanitarios, a los derechos humanos, ahora tenemos una partitura de responsabilidades que giran, que en sí mismas
al policía, y una puede ser una de derecho administrativo, que su propia institución policial le sancione, por ejemplo, por una dilación en la puesta a disposición, y la otra pues podría ser incluso que cometa una tortura, ¿no? Porque claro que tenemos delitos cometidos por servidores públicos, como la desaparición de personas, como la tortura, como el cohecho, en los que pues ya estamos en un terreno penal y pues se llevan a cabo las investigaciones. ¿Y de dónde surge esta, digamos, el impulso de que esto ocurra? Pues recuerden, del principio de responsabilidad. Ese principio de responsabilidad está fuertemente ligado con el penúltimo del que hablaremos ahora, que se llama prohibición de arresto arbitrario. Ojo, prohibición de arresto arbitrario. Y básicamente, ¿por qué está establecido esto así? Bueno, pues porque claro que se tiene que prohibir que se cometan arbitrariedades cuando a una persona se le priva de la libertad. ¿Y a qué me refiero con arbitrariedad? A cosas excesivas, a cosas malas, a comportamientos que no van conforme a la ley, que están bastante alejados, claro, del principio de legalidad que fue del primero del que hablamos, ¿ok? Y por último, pues bueno, ¿qué más me dicen estos principios que rigen el arresto? Que tienen que haber consecuencias para la práctica de la aplicación de esto. ¿A qué se refiere? Como lo he mencionado hace unos pequeños minutos, es un sistema de rendición de cuentas, ¿ok? Fíjense que a mí me gusta mucho, por ejemplo, que tengamos, ya México se homologó a muchos países y que contemos con un informe policial homologado y que ese informe policial homologado sea evidentemente la puesta a disposición, porque ese instrumento me va a servir para rendir cuentas, porque es un documento informativo de toda la actuación del policía. Si atendió a la víctima, ahí lo va a decir. Si detuvo a una persona, ahí se tiene que poner. Si le hicieron cadena de custodia a un arma, ahí se dice también. Si aseguraron un vehículo, ahí también lo tengo que poner. O sea, lo que ustedes me quieran decir y que gire en torno a la detención, claro que se tiene que establecer en ese informe policial homologado. Y que, aclaro también, si se llena la abreviatura de informe policial homologado, en el argot decimos IPH, ¿no? Es más fácil, más cortito decir IPH. Ojo, porque se llena IPH, sí para faltas administrativas y sí también para cuestiones de delitos, para cuestiones penales. Entonces, hablando de este último principio, y si justamente lo que se nos exige es la rendición de cuentas, otra cosa en la cual, pues bueno, un policía, por ejemplo, un encargado de hacer cumplir la ley, tiene que rendir cuentas. Quiero aquí hacerles dos comentarios o citar dos subtemas, uno con aplicativo mexicano y otro con un ejemplificativo de otros países, pero que aún no aplica para México. Empiezo por México y muy recientemente ya decía también que tuvimos la aplicación de la ley, la entrada en vigor, peor, la entrada en vigor de la Ley Nacional del Registro de Detención, a donde ahora ya no solo basta con que un policía cuando arresta a una persona llene un IPH, sino que tiene que llenar una base de datos, la tiene que nutrir. Y esa base de datos tiene la característica de ser interoperable. ¿A qué me refiero con ser interoperable? Bueno, pues que está conectada la base de datos de las policías con las fiscalías, con las de los jueces. Y si, por ejemplo, Helen y yo somos policías y en este momento detenemos a Pepito, tenemos que poner esa información en el sistema y decir, Helen y yo que lo detuvimos, lo vamos a poner a disposición, por ejemplo, en el búnker de Niños Héroes, ¿ok? Y estamos en tal punto y hay un tiempo estimado de traslado. ¿Por qué funciona esta, que se conoce también, fíjense aquí les cuento de otra abreviatura que solemos tener, que es RND? RND. ¿A qué me refiero con RND? Es el Registro Nacional de Detención.
Bueno, pues esta ley, con este registro, con esta plataforma que les cuento, claro que se establece no solo en México, o sea, ojo, no nos la inventamos en México, sino que México obedece a una globalización de esta regla y de protección de los derechos de las personas detenidas, a donde justo se intenta prevenir la desaparición de personas, se intenta prevenir las dilaciones en las puestas a disposición, se intenta prevenir el cohecho, la extorsión, es decir, cualquier delito o actividad que ustedes bien me pudieran comentar que podría cometer ya en este momento la policía o el Ministerio Público en contra de un ciudadano en fase de arresto o en fase de detención. Y ahora, ojo, porque también, pues bueno, lamentablemente México está teniendo una alza en la incidencia de delitos de desaparición de personas cometidas por servidores públicos y justamente, pues bueno, este RND o esta ley intenta pues ser un sistema de rendición de cuentas, ¿no? Y básicamente un método disuasivo para que este tipo de conductas no ocurran. Ahora, fíjense, esto ocurre en México y ya está pasando, ya es así. Nada más hago una aclaración. Ya aplica para todo el país para temas de delitos, ¿ok? Sea por ejecución de una orden de aprehensión o por una flagrancia. Pero en el mes de abril, apenas en abril del 2021, entra en vigor para todo el tema de las faltas administrativas. ¿Ok? Hago esa aclaración. ¿Por qué eso fue así? Pues bueno, cuando se publica la ley que les estoy contando ahora, en los transitorios, ustedes podrían ir ahí a consultar, en los transitorios se establece la temporalidad, ¿no? De cuándo entró el orden federal, cuándo entró el común, cuándo para delitos y cuándo para faltas administrativas. Así que, pues bueno, creo que esto se va a poner bastante bueno a partir de abril, porque pues ya entra a la totalidad del país y va a estar pues interesante el reto que tienen ahora los policías municipales de cuando hagan, por ejemplo, un arresto por una falta administrativa y quieran llevar a una persona ante el juez cívico, pues ya están obligados a llenar este registro también. Y entonces, fíjense, a manera de brevario, ¿qué es una detención arbitraria? Pues una detención arbitraria, y justo este análisis es de los principios de los que acabamos de hablar, cuando no está basada en una ley, o sea, cuando te detienen por un invento de algo, ya les decía yo, no como a manera de chiste de porque vas vestido como astronauta en la calle, bueno, pues eso qué, eso no está basado en la ley. Entonces, si te detienen por algo que no lo dice la ley, sería una detención arbitraria. Aspecto número 2. Cuando se hacen por discriminación en contra de la persona detenida, que aquí cabe también estos derechos humanos que se protegen y este principio de no discriminación con la justificación razonable de los niveles de contacto que les comentaba, ¿vale? Siguiente, es también una detención arbitraria cuando no se le da un trato justo, un juicio justo a esa persona. Cuando se detiene a una persona, por ejemplo, también solo por su condición migratoria y no se da vista a la autoridad competente, también estaríamos en el supuesto de una detención arbitraria. Y pues bueno, se realizaban cuando la persona estaba ejerciendo prácticamente, puede ser también cuando las personas pacíficamente manifiestan sus derechos o hacen exigencias a la autoridad, pues también suele ocurrir. ¿Qué consecuencias tiene una detención arbitraria? Pues sin duda la violación a los derechos de las personas y la ilicitud como tal de su detención. Ahora, para entrar un poquito más a casos complicados, pregúntense ahora, ¿qué sucede con los casos de detenciones especiales? Y tanto en las imágenes como en el texto, pues si todo lo anterior que hemos comentado hasta ahora ya es bastante difícil y tiene retos para la autoridad policial, pues ahora imagínense cuándo se tiene que detener a niños, cuándo se tiene que detener a mujeres,
cuando se tiene que detener a alguna persona que pertenece a la comunidad LGTBIQ o propiamente son cuestiones de racismo. ¿Por qué tiene pues mayor reto esto? Bueno, porque, por ejemplo, para el caso de las detenciones de niños, aquí sí hago una aclaración. Si ustedes googlean detenciones de niños y le ponen particularmente en la opción de videos, encontrarán que en Estados Unidos hay muchos videos de esto. O porque en Estados Unidos sí detienen niños. ¿Por qué en México estaría prohibido el arresto de un niño, así como en muchos otros países? Bueno, pues porque recuerden que México, así como la mayoría de países, sí hemos firmado tratados internacionales que protegen los derechos de la niñez. Y ojo, Estados Unidos no. Entonces, por eso en nuestro país está prohibido detener a un niño y Estados Unidos sí hace este procedimiento. Ahora, ¿qué pasa? Y a grandes rasgos comento, ¿hay un reto para las detenciones en casos de mujeres y comunidad LGTBI? Pues sí, claro que lo hay, pero no es una limitante, ¿no? O sea, yo he visto videos también, por ejemplo, de alguna chica que hizo algo indebido y muy altaneramente y muy groseramente le dice a los policías, ¿y qué? ¿Y qué? Tú no me puedes detener, porque ustedes son hombres y yo soy mujer, y solamente me puede detener una mujer, entonces te escupo, te pateo, te miento la madre y hago lo que quiero. Y ojo, eso es un error. Y miren que siendo mujer yo lo digo, si yo cometo una conducta inadecuada, claro que sí me puede detener un policía y no importa si no es policía mujer, si es policía hombre sí me pueden detener y ojo, sí me pueden inspeccionar. ¿Dónde está el punto importante aquí? Que claro que pues lo harán, por ejemplo, el tema de la inspección, que se conoce como cacheo y es que recorran el cuerpo como medida de seguridad en búsqueda de algún objeto de delito, por ejemplo. Esa es la finalidad, no otra. Entonces, ese tocamiento que hace el policía, pues lo hace con una técnica especial. No es un tema de falta de respeto ni de meter mano a lugares a donde no se debe, ¿no? Y hacer otro tipo de pues, actos indebidos en cuanto a la temática sexual. Y lo mismo aplicaría, por ejemplo, si tengo enfrente a una persona transvesti o a un transgénero y le tengo que hacer una detención. Respecto a la comunidad LGTBI hay una cosita más, un pasito importante, y es que fíjense que cuando la policía está frente a un integrante de la comunidad y también se ve en la necesidad de detenerle, inspeccionarle y etcétera, aquí el policía tiene que preguntar a esa persona cómo quiere ser tratada. Si esa persona, pues aparentemente tiene la fisonomía de masculino, pero tiene una identidad de género femenina, ajá, y esa persona dice, pues yo quiero que me llames Alma, pues listo, entonces le voy a tratar como mujer y le voy a llamar Alma, aunque físicamente se vea distinto, ¿no? Tenemos que aquí entonces ser muy respetuosos de todos esos, de esos temas, ¿no? Tratar con pincitas esta situación. Factores de discriminación que les enunciaría brevemente y por eso esa imagen, por ejemplo, ustedes recordarán que también el año pasado tuvimos varios videos que se viralizaron en los cuales principalmente la policía de Estados Unidos cometió arrestos arbitrarios o detenciones arbitrarias en contra de personas de razas distintas, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, a las personas de China o de Japón, cuando están en otro país, a donde se notan mucho sus rasgos que les distinguen, son más sujetos de detenciones, o la probabilidad aumenta. Siempre, pues cuando uno se nota distinto, cuando sobresales, es que se llama la atención y pues se incurre en esto, que fíjense, observen, perdón,
personas suelen ser detenidas cuando parecen sospechosas. Pero aquí lo interesante, y justamente es el tema que a mí me gusta estudiar, que en torno al aplicativo de los sesgos discriminatorios, tendría la autoridad el reto de justificar razonablemente por qué le pareció sospechosa a la persona. Y tendría que ser sospechosa por la conducta que comete, más no por el físico. Una persona no es sospechosa porque tenga un origen nacional o étnico distinto. No es sospechosa, no le hace sospechoso, por ejemplo, aquí en México, algún colombiano hablando, algún venezolano hablando, ¿no? O a mí no me gustaría ser sospechosa por ejemplo, en Portugal, porque allá todos hablan, pues, otro idioma y porque físicamente me veo distinta. Y pensemos, y cruzo los dedos, me voy con Helen de vacaciones a Portugal, ¿no? Y las dos vamos ahí platicando en español y con nuestro tono, imagínense ella de Michoacán y yo de Chiapas, las dos con un tono bien particular, y que entonces ya por eso digan, ah, sí, claro, ellas son sospechosas de X delito. Pues claro que no, o sea, esas condiciones sociales de idioma, de religión, incluso de orientación sexual, de género, no caben en la casilla de decir que eso te hace sospechoso. Lo que hace sospechosa a una persona es la comisión de ciertas conductas, ¿no? De ciertos actos. Y esto, pues bueno, respecto al tema de los sesgos discriminatorios en los arrestos y que de mucha debilidad en las autoridades policiales hoy en día. Ahora, ¿cómo evito muy, muy, muy en particular este tema de la discriminación? Fíjense que veo que medio he podido voltear a ver el chat. Alguien por ahí decía con dónde le hacía para investigar más acerca de información que tengo en las laminillas. Por ejemplo, esta, que es sobre el tamiz de discriminación, ustedes pueden consultar la página de la Corte. Cuando la Corte tiene documentos acerca de justo discriminación o también de principio de proporcionalidad, pueden encontrar ahí esto que se llama test de escrutinio estricto. Y pues bueno, se aplica cuando hay que hacer una distinción y esta se tiene que analizar particularmente de las categorías sospechosas. Y esta se divide, pues bueno, en tres. Una es porque se tiene que determinar si esa distinción o esa discriminación fue objetiva, si además esa distinción es razonable y con ello determino la proporcionalidad. O sea, lo cierto es que, por ejemplo, en la aplicación de un nivel de contacto o en la detención de una persona, hay una distinción, es decir, como acto de autoridad. Le digo a Helen, a ver, señorita, véngase para acá, y la separo de un grupo de personas y a ella le entrevisto, a ella le inspecciono y a los demás no, ojo, hasta ahí tendríamos que distinguir si justo es solo una distinción por operación policial o es una discriminación, es un acto de discriminación. ¿Y esto cómo se justifica? Pues ya lo dice el mapa, ¿no? Si esto fue razonable, e insisto, si se basa en hechos, si se basa en conducta, pero no solamente por cuestiones étnicos, raciales, etcétera. Y pues bueno, con eso terminaría brevemente mis comentarios, Helen. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuidado porque México ocupa un lugar bastante malo en el ranking de detenciones arbitrarias en el país y de pues malas actuaciones policiales. Ya sé de otra cosa que le iba a contar. Por ejemplo, ahorita volteé, alguien ponía en el chat, ya se me fue el comentario, que cómo podríamos mejorar esto. Y con eso a lo mejor cierro, ¿no? mi parte de reflexión. A mí me gusta mucho el sistema, estudiando todos estos temas de detenciones que a mí me fascinan. Me puse a estudiar el sistema peruano y el sistema italiano cuando tuve la fortuna de estar allá también y conocer cómo funcionan el arma de carabinieri italiana. Y fíjense que en otros países, cuando la policía detiene, ojo, es la misma policía la que va ante el juez y pide que se califique ya sea de legal o de ilegal la detención.
No el policía entrega al MP o entrega al juez cívico y luego se van, porque ¿saben qué pasa? Luego yo sí he visto detenciones por demás arbitrarias y al pobre Ministerio Público en audiencia le pone una regañada el juez, pero pues el MP dice, yo soy de judicialización, a mí me mandaron a esta audiencia, pero uno, yo no detuve, dos, yo tampoco fui el MP que integró en las 48, a mí me mandaron esta audiencia. Claro que ese es un pretexto muy malo también, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto en México? Porque vamos, hagan de cuenta como disminuyendo, ya sé, haciendo un vínculo atenuado de responsabilidades en cuanto a los servidores públicos. Mi ideal sería, y digo, luego cuando lo cuento me dicen, Alma, estás loca, eso va a dar más salidas de personas y no sé qué, pero no sé, la locura que yo propongo es que vayan juntos, por ejemplo, todas las policías tienen jurídicos, ¿no? O con un amigo, luego síganlo en Twitter, él tiene una cuenta en Twitter que se llama Dopper, y se llama Dopper por su abreviatura, que básicamente dan tips y están ahora creando investigación en México sobre el derecho operacional. Tal vez se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué es el derecho operacional? El derecho operacional está siendo ahora una suma de las actividades de seguridad pública con las de seguridad interior y derechos humanos. Y entonces con estas tres vertientes estamos intentando capacitar a policías, a personas de Sedena, a personas de Marina, expertos jurídicos y expertos de derechos humanos que auxilien a los elementos operativos en los momentos de detención, ¿vale? Y entonces, ese es como mi mundo ideal, ¿saben? O sea, creo que sería el mejor modo, tal vez, el modelo en el cual, pues, el protagonista que arrestó realmente se haga responsable, ¿no? Rinda cuentas de lo que hizo, porque él mismo va con el fiscal, que pues bueno, es sin duda el órgano técnico jurídico, van entonces a una audiencia a pedir que se decrete la licitud de la detención y a continuar en lo que el proceso penal indica. Y les digo, esto funciona así en otros países y funciona con un alto grado de efectividad. Claro que, pues ya sé, me van a decir, oye, Alma, pero pues, ¿qué tal si pones a un policía municipal de X pueblo que apenas sabe leer y escribir y etcétera, ¿no? A llevar a control su detención. Pues sí, o sea, al inicio el reto va a estar bueno y la cosa va a estar complicada, pero justamente también los sistemas de procuración, de investigación, del judicial, el que ustedes me quieran decir, pues todos vamos a miras de mejorar, ¿no? De profesionalizar y de hacer que las cosas funcionen mejor. Y pues bueno, con esa locura cerraría y citaría para efecto de demostrar también que sí se pueden hacer las cosas distintas, ¿saben? Y cuando se pueden hacer las cosas distintas, solamente hay un requisito, cuando nosotros queramos. Muchas gracias, Helen, y pues bueno, quedo de ti para saber qué dicen las personas que nos acompañan y muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos. Muchísimas gracias, amiga. Pues, ¿qué te digo? Todos los comentarios, felicitando tu extraordinaria ponencia, muy contentos con todos los datos que nos compartes, amiga. Y si hay varias duditas en donde me voy a detener esta me llamó la atención, dice, ¿cómo probar una detención arbitraria? Es decir, ¿se puede utilizar el protocolo de Estambul o hay algún otro medio eficaz para exhortar esa detención arbitraria? Y otra pregunta también, amiga, que se me hizo bastante interesante, nos comentas sobre los principios que rigen el arresto, que en este caso nos citaste a 6. Y para el caso del Estado mexicano, ahora tú que has tenido la oportunidad de estudiar otros sistemas, ¿cuál consideras que es la falla
en que incurre el Estado mexicano en estos 6 principios. Ya nos comentabas de una fórmula algo loca, pero ya todo eso llevándolo al plano, tú en la práctica, que también tienes en procesos penales, ¿sí? ¿Cuál has visto que es la falla principal y cómo podríamos mejorar para que justamente no se argumente en algún punto que hubo una detención arbitraria y la mayoría de las personas pensemos que hay impunidad y que finalmente los derechos humanos de quien cometió la falta están por encima de la víctima? A lo mejor por una falta de, no sé, capacitación o por una facultad que se extralimitó en la detención, ya va a quedar impune esta situación. Gracias, amiga. Gracias, Helen, por transmitirme esas inquietudes de las personas que nos acompañan y con todo gusto doy respuesta. Respecto al primer planteamiento de cómo probar una detención arbitraria, cuidado, la pregunta dice, ¿cómo probar? Si pretendo probar, la respuesta es con pruebas, ¿no? Entonces hay que hacer una distinción, perdón. Todo argumento, toda intervención o la estructuración de los casos, principalmente ahora que tenemos una corte acusatoria adversarial en casi todo el mundo, ¿no? En Latinoamérica, en México, te pide 3 elementos para hacer una intervención en audiencia: fáctico, probatorio y jurídico. Entonces, yo lo que he notado, fíjate, Helen, la principal, no sé, me atrevería a decir un 98% de los controles de detención en audiencia que yo he visto fallan porque no hay análisis de prueba, porque la gente no sabe analizar las pruebas que obran en la carpeta de investigación. Y que, como breves comentarios, ¿qué diría? Número 1, si tú quieres saber si esa detención fue arbitraria o no, vas a estudiar el informe policial homologado. Y de ahí parte toda la información. Porque además del informe policial homologado, ahora en la carpeta de investigación tiene que estar incorporado ese RND que les comentaba, el Registro Nacional de Detención. Es una foja, una cedulita, un cuadrito, a donde ahí viene en resumen todos los aspectos de la detención y traslado puesta a disposición de esa persona. ¿Qué creen? Solamente con estas dos pruebas que les estoy hablando, IPH comparado con RND, ya podrían encontrar varias inconsistencias. Si la detención fue arbitraria, ahí van a empezar a encontrar inconsistencias. ¿Cuál es la más común? Pues que en el IPH cuadran e inventan horarios, porque puede ser que a una persona la detuvieron en el punto A las 12 del día, pero en el IPH le pusieron que fue en el punto B a las 6 de la tarde. Entonces aquí, si se fijan, hay 6 horas de desfase. La gran pregunta sería, ¿a dónde estuvieron paseando? ¿Leyeron la Biblia 6 horas o qué cosa hicieron todo este tiempo, no? Ahora, eso, pues claro que, como nos pregunta esta persona que nos acompaña, ya tendríamos que empezar a hacer investigación y a jalar información de otros lados. Entonces, es IPH con RND y claro que también tienen que analizar las entrevistas de la víctima y las entrevistas de los denominados primeros respondientes. Primer respondiente es la persona que pues pudo haber detenido a esa persona o puede que también haya sido policía de investigación si fue la ejecución de una orden de aprehensión, por ejemplo. Entonces, no se preocupen por cuál policía fue, pero debe de haber una entrevista y ustedes se van ahí y la checan. ¿Y qué es lo que va a pasar? Una vez más les digo, o sea, si esa detención fue arbitraria, con que contrasten estas pruebas, seguro les va a brincar. Se van a dar cuenta que no son coincidentes, ¿ok? Y eso porque, ojo, el tema es prueba, ¿no? Ya si te quieres ir a un tema de normatividad, luego Helen también, que creo que es algo que muchos dicen en el chat, tú me indicas de qué manera les hacemos llegar la presentación, pero acuérdense que en la segunda laminilla yo les puse un listado de bibliografía y ahí complemento la respuesta a esta pregunta que nos hacen porque toda esa bibliografía
es la que aplicaría sí o sí para los casos de detenciones arbitrarias, ¿ok? Y respecto a la segunda pregunta, que es muy buena, Helen, ¿cuál considero que es la falla mexicana, ¿no? Respecto de estos principios? Algunas personas decían por ahí, por ejemplo, fallan todos los principios, medio vi ahorita que alguien puso en el chat. Yo no, claro, o sea, hay distintos, depende cuál caso me quieran poner enfrente, y yo sí podría ponerles ejemplos de detenciones perfectas, con respeto irrestricto a derechos humanos, y sé también que ustedes podrían ponerme muchos ejemplos de otras que no. Pero yo creo que si tuviera que escoger uno nada más, un poco como el planteamiento que hace Helen, fíjense que yo diría que lo que más falla en México es la rendición de cuentas. Porque, ojo, en la medida, y esto no solamente es para policías, no solamente es para el sistema de justicia penal, sino es para la sociedad en general, es para todas las personas. Una crítica muy fuerte que se hace a nuestro país es justamente tanta corrupción que tenemos. Pero ¿por qué hay tantas fallas en México? Porque no rendimos cuentas, porque nos incomoda hacerlo, ¿no? Entonces, en la medida, y este es el último principio que veíamos, si yo rindo cuentas, entonces me preocuparé por haber trabajado bien los otros principios, por hacer las cosas bien. Pero si al final no tengo que explicarle a nadie nada, no tengo que justificar nada, si un día me paré en un pie está bien, si otro día en dos, si otro día me quedé dormido y no me paré está bien, o sea, si no pasa nada, ese es el tema. Cuando no pasa nada, desgraciadamente, se va orillando las personas a, pues, a cometer más delitos, ¿no? Esto también lo dice la criminología. Una persona una vez roba y luego dice, ay, pues mira, no me pasó nada y ahora tengo un cel nuevo. Entonces ahora robo otro y ahora yo robo relojes y ahora robo coches y ahora secuestro personas. O sea, cuando no pasa nada, cuando no se rinden cuentas, pues entonces no tiene caso nada de todo lo otro, ¿sabes? Podríamos tener un formidable principio de legalidad, lo que les decía, que las disposiciones cumplan con caminos legislativos perfectos, pues sí, pero ¿de qué nos va a servir si es letra muerta, si está en la ley y nadie la respeta? Y así podríamos hacer el ejercicio con el principio que ustedes quieran, en mi opinión. La falla mexicana recae justo en la rendición de cuentas. Muchísimas gracias, Almita. Te comparto dos comentarios porque no son dudas. Nos dice, inicialmente sostenían su procedimiento legislativo de lo que menciona en las sesiones ordinarias que celebran los regidores en estos municipios. Esto por parte de Edgar Madrid. Tenemos un comentario de Gabriel Jesús Chávez. Nos dice, por derechos humanos se tiene que atender todo prevalecer el buen estado de salud. Posteriormente proseguir los procedimientos correspondientes. Y vienen las dos últimas dudas, amiga, si eres tan amable. Nos comenta Miguel Gallegos. Aún no está vigente la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante y le agradece su extraordinaria ponencia. Y la otra duda, amiga, es relativa a un sujeto que vamos a decir que tiene la característica de riesgo, porque así lo mandan, que sea un sujeto que implique riesgo, hasta qué punto se está por parte de que la detención cumpla con los principios humanitarios, ¿sí? ¿Cómo hacer frente a un sujeto riesgoso para la sociedad? Digo, porque finalmente puede manifestar esta detención que no fue conforme a los principios, pero hasta qué punto para un sujeto riesgoso, pues se tiene que contemplar esta figura de los principios humanitarios. Ok.
Respecto a la primera pregunta de Miguel, ojo, Miguel habla de el nuevo modelo de justicia cívica, pero fíjate, Miguel, que eso es un poco distinto a lo que yo comentaba en mi intervención sobre la responsabilidad del Registro Nacional de Detención de parte de los policías municipales. Voy a hacer la aclaración y por qué son responsabilidades, campos semánticos diversos que aplican para un policía municipal. Esto es porque el nuevo modelo de justicia cívica lo que pretende es, bueno, es súper ambicioso y es un cambio muy bueno que está impulsando el Secretariado Ejecutivo en México para hacer mejoras en las policías municipales de nuestro país. Hasta donde yo sé, ahorita no ha entrado en vigor en todo el territorio mexicano, sino que se está piloteando en algunas ciudades. Principalmente, creo que la que más éxito está teniendo ahora es Monterrey o algunas de Nuevo León. Pero fíjate, Miguel, ¿qué pasa con esto? Una de las grandes cosas que se pretenden ahora modificar es que los policías municipales hagan actos de investigación, cuando anteriormente esto no estaba permitido. O sea, actos de investigación, claro que pues de los que permite el Código Nacional y claro que no del supuesto de los que necesitan orden de un juez, ¿no? Artículos 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué ocurrió esta idea? Porque si ustedes analizan el estado de fuerza, perdón, el estado de fuerza de las policías de investigación en nuestro país es bajísimo. O sea, tenemos a muy poquitos policías de investigación en el equipo de un fiscal para recabar pruebas de una investigación que se trae abierta. Y ya se los decía desde el inicio de mi intervención, a México en cuanto al ranking internacional, pues sí nos falta mucho que avanzar en temas de investigación criminal. Así que, pues bueno, como nuestro estado de fuerza en policía de investigación es muy bajo, ahora justamente se pretende facultar, pero pues en el tema de la facultad va todo el ejercicio colateral de responsabilidad de capacitar, claro que profesionalizar, practicar, acompañamiento, todo lo que ustedes quieran a estos policías para que pues puedan cumplir con esa meta, ¿no? Con esa nueva función. Y te decía, Miguel, que es distinto de la mención que yo hacía durante mi exposición porque yo hablaba de una ley distinta. La que yo cité fue la Ley Nacional del Registro de Detención. Fíjense, sí suenan distinto. A la que yo hago referencia y que tiene que ver más ya con el tema que estamos charlando esta noche es sobre Ley Nacional del Registro de Detención. Y en esta yo decía que en uno de sus transitorios explica, o si ustedes quieren, como que calendariza los momentos en los que esta ley entraría en vigor. Y nos dice primeramente, bueno, pues mira, para delitos de orden federal en tal fecha, delitos de orden común de competencia local en tal fecha. Y para faltas administrativas, es decir, todo este modelo de justicia cívica, cuando principalmente un policía municipal arresta a una persona, pues eso es para tal. Y de ahí la puntualidad que yo contaba de que ahora en abril del 2021 ya esto es transitorio colma y entonces aplicaría para todo el país absolutamente todo, ¿no? Lo forzoso de llenar un RND para falta administrativa, para delito y de orden común y de orden federal. O sea, llegamos a la fecha fatal. ¿Ok? Espero haber sido más clara, Miguel, y dado contestación a tu pregunta. Y respecto al otro planteamiento, Helen, ¿qué hacer cuando tengo a un sujeto con características de riesgo y cómo actuar? Me preocupa un poco porque justamente sería el tema como de marcos, sesgos discriminatorios. Cuando alguien me dice, representa un riesgo, yo tendría que preguntar, ¿cuál consideras tú que es el riesgo que representa?
¿vale? Porque si me dicen, ah, bueno, representa un riesgo porque tiene una granada en la mano y ya le quitó el candado, yo te diría, sí, claro, es un riesgo y vamos, probablemente salgamos volando todos. Sí es un riesgo. Pero si es una persona que yo la tengo enfrente y es un chico de tez morena, de cabello súper cortito, de 1000 tatuajes y aretes, con mariconera, ojo, eso no representa un riesgo. ¿Pero por qué lo cito? Porque muchas de las personas sí creen que la apariencia de una persona representa riesgo. Yo bromeaba y no, pero a manera de ejemplo también, fíjense a ustedes. Pensemos que ahorita terminando la transmisión, o sea, a lo mejor estamos en la oficina o en otro lugar y entonces salimos de la oficina y vamos a ir a nuestra casa. Vamos manejando el coche y de pronto en un semáforo nos toca el rojo, estamos en el alto y ustedes escuchan el sonido de una moto. Voltean a ver en el retrovisor y ven que se va acercando una motoneta al coche de ustedes. Y esa motoneta llega por su ventanilla del lado izquierdo y se para justo también a la altura de ustedes. Y cuando voltean a ver, hay dos chicos con la misma descripción física que les he dado en la motoneta. ¿Eso es un riesgo? Seguramente muchos de ustedes dirían, sí, me va a saltar. O al menos para quienes vivimos en la Ciudad de México o en Estado de México, no dices, claro, ahorita saca una fusca y me baje el reloj y la cartera. O sea, sí lo pensarías. Pero es este tema, ¿no? De sesgos, de identificar qué es un riesgo objetivo y qué no. Ahora, pues bueno, yo le diría a la persona que nos hizo esta pregunta, Helen, que cuando ya eliminé el tema de los sesgos y estoy ubicado en un verdadero riesgo, entonces esto aquí tendríamos que jalar el tema de uso de la fuerza, ¿ok? Sí tengo permitido hacer uso de la fuerza cuando los riesgos van aumentando. Y aquí depende, la verdad es que creo que van a decir, ay, estoy evadiendo la respuesta. Les juro que no, pero en el tema de uso de la fuerza depende mucho del nivel de, si, así como lo denominó esta persona, del nivel de riesgo que crea yo tengo enfrente al cómo voy a reaccionar yo. Pongo brevemente un ejemplo. Hace 2 días había un video en redes sociales, si no me equivoco es en Argentina, Chile, Bolivia, algo así. Creo que Bolivia, porque están teniendo ahora muchas manifestaciones. Entonces, había una chica en un grupo de manifestantes que va frente a un policía y pues le empieza a gritar, ¿no? Y le empieza a decir, oye, que nuestros derechos, que nosotros queremos esto, no sé qué, no sé qué. Y la chava pues trae así jeans, una blusita, o sea, hasta eso no tenía una chamarra, o sea, se veía su cuerpo que probablemente no estaba ocultando un arma, por ejemplo. Entonces la chava sí está alterada gritando. ¿Y qué creen que pasa? O sea, el policía desenfunda y pa, le pone 2 disparos. Pues, ojo, aquí tenemos un uso excesivo de la fuerza porque claro que ese riesgo o esa conducta que esa persona estaba representando hacia mí no era tan alto o tan peligroso como para que el policía le pusiera 2 balazos, ¿no? Y pues bueno, esto ya sería como tema de otra charla si me invitan, Helen, pero uso de la fuerza es para hablar también toda la tarde y para jalar otra normatividad, otros ejemplos y otras circunstancias. Amiga, pues muchísimas gracias, de verdad. Todos los comentarios han sido extraordinarios a tu ponencia, muy interesante el tema y por supuesto, esta es tu casa. Cuando gustes, creo que es evidente que todos queremos aprender de tu área fuerte. Entonces, extraordinario que nos pudieras seguir compartiendo de tu conocimiento y sobre todo que déjenme platicarles que Alma se caracteriza por ser una extraordinaria persona muy humana. Y miren, ahora sí que le hace mérito a los temas fuertes que ella maneja y los lleva al área donde considera que hay fallas en el sistema mexicano. Entonces, ese es ejemplo a seguir.
en cada una de las áreas que nosotros nos aboquemos, ojalá pudiéramos identificar las fallas y poder impulsar a una mejora. Entonces, amiga, pues muchas gracias por habernos acompañado. Te reitero, eres bienvenida. Muchísimas gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos que nos estuvieron siguiendo en esta gran charla y los esperamos para el próximo miércoles, amiga, con otro tema muy interesante. Por ahí ya luego les compartimos de qué se trata. Y disculpen los inconvenientes, pero ya saben, estas cuestiones de la tecnología de repente nos hacen malas jugadas. Pero bueno, ya se logró el cometido, que era tener esta gran charla con una gran profesionista. Gracias, amiga, y gracias a todos ustedes. Nos vemos. Muy bonita noche. Hasta luego. Chao, buenas noches, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Ya paré la transmisión. Perfecto, amiga. Pues, ¿qué te digo? Excelente tema. Muchísimos personas conectadas, amiga. Entonces, muy buenos comentarios. ¿Y qué te digo, amiga? Eres admirable. No, Gracias muchas gracias a ti. y gracias por la paciencia, porque sabes, las fallas estás horrible, horrible, como dices, no demuestres estrés, ¿eh? Y yo sé, ¿no? Entonces, Pasa. Las impresoras también huelen los nervios. ay, no, eso es horrible, sí, no, pero bueno, amiga, pues te agradezco muchísimo, te admiro mucho y pues bueno, por aquí nos vemos el próximo miércoles. ¿Tuvieras inconveniente en que mejor tú dirijas la